muestra estudiada, incluye todos los métodos empleados y se presenta de manera rigurosa el análisis estadístico y diseño experimental, es decir, qué es lo que van a hacer. Ya. Ahora, yo le he dividido a esta parte de materiales y métodos y ustedes tienen que ir describiendo cada uno de estos ítems en 4, me parece, no sé si 4 o 5 pasos que está dentro de un libro que habla sobre redacción científica. Y les he puesto, bueno, el primero es este, ustedes tienen que especificar los niveles de investigación y tipo de estudio que van a hacer. Y para eso existen 4 tipos de estudios. Ustedes tienen que ver de acuerdo a sus objetivos, de acuerdo a su título, a su planteamiento del problema, a sus, bueno, hipótesis, todavía no llegamos allá, pero bueno. El alcance del proyecto sí es exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Me parece que el de ustedes normalmente es descriptivo y correlacional, creo. Pero bueno, vamos viendo. El exploratorio, por ejemplo, se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual no tienen mucha información. El descriptivo busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Por eso les decía, ese es más, se enfoca a lo que ustedes hacen. Correlacional, su finalidad es conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto en particular. Entonces, más o menos sus estudios, bueno, tendríamos que leer todo, pero lo que ustedes hacen en investigación, lo que ustedes hacen en laboratorio, se aplica más a lo que es descriptivo y correlacional. Y explicativo está dirigido a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales, se enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, y por qué se relacionan dos o más variables. También puede estar enfocado a su estudio. Ustedes tienen que ver ahí, de acuerdo a esta información que yo les voy a mandar, qué tipo de estudio es el trabajo que ustedes están haciendo. Nuevamente, todas las personas que van a hacer review, esto no aplica, porque ellos tienen que desarrollar la tabla, que ya es bastante. Ya, bueno, aquí están, siguen los conceptos. Los estudios exploratorios tienen como objeto esencial familiarizarnos con un tópico desconocido o poco estudiado o novedoso. Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Los estudios correlacionales pretenden determinar cómo se relacionan o vinculan diversos conceptos, variables o características entre sí. Y los estudios explicativos buscan encontrar las razones o causas que provocan ciertos fenómenos. En el nivel cotidiano y personal sería como investigar por qué a una joven le gusta tanto ir a bailar, por ejemplo, por qué se incendió un edificio o por qué se realiza un atentado terrorista, por ejemplo. Entonces yo les digo más, sus trabajos van en la parte descriptiva y correlacional. Ahí tendríamos que ver. Bueno, ¿dónde estoy? Ahora, viene la otra parte que es el diseño. Esa es bueno, es la primera parte. Primero ustedes van a decir cuál tipo de estudio es, ¿ya? Pero luego van a ver el diseño de estudio, es decir, cómo ustedes se van a organizar, qué pasos tiene para organizarse para obtener esa información que nosotros necesitamos. Entonces, debe obviamente correlacionarse o relacionarse con el tipo de estudios que ustedes han seleccionado. Entonces, nuevamente están aquí los estudios, si es exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo. Y dentro de estos tenemos, según la hipótesis que ustedes tengan, que bueno, todavía no hemos visto, si es descriptiva, bueno, etcétera, correlacional, etcétera. Y acá ustedes tienen los posibles diseños. Si es experimental, si no es experimental, ahí les he puesto algunos tipos. Normalmente ustedes tienen el experimental. Si le ven acá en el explicativo está el experimental. Ahí tendríamos que ver. En el descriptivo y correlacional está el pre-experimental, que es parecido al experimental, pero no es completo. Y ustedes normalmente es experimental. Hay estudios longitudinales, transeccional, que les he puesto acá los diferentes conceptos. Entonces,
más para que se den cuenta, los estudios o el experimento o el experimental es una situación de control en la cual se manipulan de manera intencional uno o más variables independientes para analizar las consecuencias de tal manipulación. La investigación no experimental, estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los fenómenos en su ámbito natural para después analizarlos. Hay, como les decía, diseños longitudinales, estudios que recaban datos en diferentes puntos de tiempo para realizar inferencias acerca de la evolución, sus causas y sus efectos. Les he puesto ahí algún concepto de transaccionales, investigaciones que se recopilan datos en un momento único, diseños transaccionales descriptivos, indagan la incidencia de las modalidades, categorías o niveles de uno o más variables de una población. Son estudios puramente descriptivos. Algunos conceptos que les puedan servir. De todas maneras, si ustedes escogen el estudio de acuerdo a lo que vayan a hacer, en base a eso van a hacer o van a explicar el diseño que les toca. Si es experimental, si no es experimental, si es cuasi experimental, preexperimental y si es transeccionales. Eso tendrían que ustedes ver de acuerdo al estudio que van a hacer. Esa es la segunda etapa. Nuevamente, los que hacen review no están dentro de aquí, no están aquí. Entonces, nuevamente, ahí está. Los tipos de estudio, el diseño de investigación, cuyo propósito es responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos, les decía que tiene que ver con las hipótesis. Y ahí está, ¿no? Los dos tipos no experimentales, los experimentales, y ahí están todos los, dentro de los experimentales, cuáles, los preexperimentales, cuál experimentos puros, que es el que ustedes normalmente lo realizan. Los transaccionales o transversales, que más se dedican a la recolección de datos, y los longitudinales para analizar cambios a través del tiempo. Ahí tenemos algunos diseños de tendencia, diseños de análisis, diseños de panel. Esto tendríamos que, bueno, de acuerdo al tipo de estudio que ustedes crean que su trabajo van a ir describiendo. ¿Ya? Entonces, este es el segundo paso. Hay una parte que es un poco más compleja, pero no sé si en sus trabajos aplica, es la descripción, bueno, sí, la descripción de la población y la muestra de estudio. Ahí también tienen que ustedes ir describiendo, pero no todos hacen un muestreo, aunque si van a hacer algún experimento con la recolección de especímenes, posiblemente sí tengan una muestra de estudio. De todas maneras, si no, tienen que describir la población. Es decir, van a trabajar en plantas, van a trabajar en bacterias, en parásitos y tienen que hacer una breve explicación de lo que van a hacer, o sea, de la población. ¿Ya? Y una vez que describen, bueno, si es especie animal, cepas, genotipos de la cepa, no sé, tendrían que describir. Luego hablan de la selección de la muestra y tamaño de la muestra. Un poco más complicado, sobre todo en tamaño de la muestra, tenemos que preguntar ahí a Pedrito Romero cuál es la fórmula para tener una muestra representativa. Pero sí, la selección de la muestra. Y ahí está, hay dos tipos de muestras para los chicos que si es que les toca tomar una muestra, hay dos, probabilística y no probabilística. Normalmente la probabilística son subgrupos de la población en la que todos los elementos de esta tienen la misma posibilidad de ser elegidos, mientras que en la muestra no probabilística es un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las características de la investigación. Normalmente de lo que ustedes hacen, de lo que nosotros trabajamos en el laboratorio, la muestra que ustedes utilizan es probabilística, ya que se enfoca a los tipos de muestras. Y tenemos las muestras aleatorias simples, estratificadas, muestras de racimos, que son que ustedes van sacando, no van a tomar toda la muestra, sino que van sacando como dice ahí, un subgrupo de la muestra. ¿Ya? Eso también tendrían que ver, si es que ese es el caso de sus investigaciones,
Y ahí están algunos ejemplos, bueno, no ejemplos, sino de los 4 tipos de muestra que ustedes podrían tener, si eventualmente lo hacen, aleatoria, simple o al azar. Por ejemplo, todos los elementos que forman el universo y por lo tanto están incluidos en el marco muestral tienen idéntica probabilidad de ser seleccionados para la muestra. Es decir, que ustedes tienen un grupo de 100, de 50 estudiantes en un aula y cogen al azar, 10, 20, 30, o saltando uno, saltando dos. Aleatorio sistemático, selección aleatoria del primer elemento para la muestra y luego se seleccionan los elementos posteriores utilizando intervalos fijos. Es decir, de los 30 estudiantes yo cogería desde el 15, número 15, y a partir de ahí voy seleccionando en un salto de 5 en 5, de 10, etcétera, etcétera. Estratificado, la población es separada en estratos exclusivos y exhaustivos, por ejemplo, edad, sexo, etcétera, y de cada estrato se toma una muestra. Y en conglomerados se seleccionan aleatoriamente varios grupos llamados conglomerados, cúmulos, áreas, distritos, pueblos, por ejemplo, conformados por elementos heterogéneos de la población, pero que tienen algo en común. Entonces, me parece que el estratificado se utiliza bastante, aleatorio sistemático también. Si es que ese es el caso de ustedes, tienen que explicar cualquiera de estos 4 que normalmente se utiliza. Bueno, luego viene, no se asusten con esta tabla, es las técnicas e instrumentos de recolección y nos referimos en esta parte más a lo que ustedes describen como protocolos. Es decir, van a hacer un ensayo de laboratorio y ustedes, no sé, pues van a hacer un ELISA, van a hacer algún, no sé, ya, yo diría describir como tal el procedimiento, cómo van ustedes a obtener los datos. Y se refiere justamente a estos procedimientos, técnicas de ELISA, no sé, técnicas de PCR, entonces ahí ustedes tienen que describir el protocolo brevemente, ¿no? Tampoco es que van a poner tan específico, pero sí, por ejemplo, el protocolo de extracción de ADN en base al fulano de tal, se describe brevemente los materiales, los reactivos y sobre todo se enfoca el procedimiento. Porque, claro, a través de esa técnica ustedes van a obtener los datos del laboratorio. Pero les he puesto también, bueno, ahí hay varios requisitos como se han puesto acá. Esas técnicas tienen que tener confiabilidad, validez, objetividad, etcétera. O instrumentos de medición. Dentro de esta tabla también les he puesto todo lo que es encuestas, si es que ese es el caso. Si ustedes van a aplicar una encuesta, entonces también tienen que describir el tipo de encuesta, el formato de la encuesta, etcétera. Entonces, en esta parte donde ustedes recolectan información, van a describir todo lo que son protocolos, técnicas de diagnóstico, etcétera, justamente para obtener la información, los datos que luego ustedes van a analizar. Bueno, aquí les he puesto, pero estas técnicas y procedimientos de laboratorio son en la anterior, entonces aquí esta ya no va. Y luego viene el diseño o modelo estadístico. Ahí también tienen que describir qué tipo de análisis van a hacer, qué tipo de programa van a hacer, Stata, no sé, pues ahí qué programa van a utilizar, análisis, justamente para el análisis de datos cuantitativos. Por ejemplo, están ahí las fases, la selección del programa estadístico para el análisis de datos, cómo se ejecuta el programa, cómo se van a analizar los datos. Si es que es el caso, nuevamente, cuando ustedes están, por ejemplo, estandarizando una técnica, se evalúa la confiabilidad y validez, instrumentos escogidos. Se realiza el análisis de estadística, como dice, inferenciales respecto a las hipótesis planteadas, se efectúan análisis adicionales, se preparan los resultados para presentarlos. Entonces, de ahí tendríamos que ver, con Pedrito, de acuerdo al tipo de datos que tenemos, si es un análisis paramétrico, análisis no paramétrico, análisis multivariado, si es paramétrico, qué técnica van a utilizar, la prueba de T, análisis de varianza, si es no paramétrico, chi cuadrado, etcétera, etcétera. De acuerdo a qué datos van a entender, es decir, qué procedimientos van a utilizar en la sección anterior, qué técnicas, cómo lo van a hacer, y de acuerdo sobre todo a las hipótesis, a los objetivos que ustedes están planteando,
van luego a describir cuál es el análisis estadístico, cómo van a hacer el análisis estadístico. Entonces les he puesto estas tablas para que ustedes tengan como referencia. Y, bueno, todos esos ítems que les acabo de explicar, creo que son 4, ustedes van a poner en todo lo que es perfil de, tienen que describir, obviamente, yo les he puesto ahí muy general, en perfil de tesis y proyecto integrador. Los que hacen review tienen que llenar esta tabla. Esto va a ser materiales y métodos para los que hacen review. Entonces ahí tendrán que poner el título, que ya es un título provisional de esa publicación o de ese artículo que ustedes van a hacer. Cómo va a estar estructurado el abstract. Aquí les han puesto, ¿no? Aquí están puesto cómo lo van a hacer. Pero ustedes ya tienen que ir describiendo de acuerdo al tema que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, en introducción les piden los objetivos. Tienen que poner aquí qué objetivos son. O sea, ya van a ir describiendo cómo va a estar estructurado este review. Ahí está protocolos de registro, cómo van a hacer la revisión, en qué bases de datos en qué bases de datos van a buscar, de esas bases de datos, cuáles van a ser las palabras claves para buscar, cuántos artículos piensan obtener, de esos cómo van a hacer la clasificación, etcétera, de acuerdo al tema, al objetivo, y así van ustedes ir describiendo lo que le está pidiendo esta tabla, que es bastante. Como pueden ver, es enorme esta tabla y vayan trabajando porque es un montón. Si ustedes logran hacer bien esta tabla, el próximo semestre el review va a estar fácil. Si ya tienen este cronograma, si ustedes lo hacen bien, si ustedes se concentran, si ustedes se sientan a leer, escriben bonito, pueden publicar, siempre y cuando hagan bien. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta. Esta presentación ya les envío para que consideren las partes que tienen materiales y métodos en el perfil de tesis y en el proyecto integrador, y esta tabla que ya alguien me había pedido, pero que me había olvidado de enviarles. Bueno, si no tienen alguna pregunta, creo que faltó alguien de presentarme la vez pasada, o alguien, no sé cuántos, tenían que presentarme cómo estaba estructurado el marco teórico. Doc, yo tenía una pregunta, pero es del formato que ya nos envió de proyecto integrador, porque nos había dicho que... Sí. Ya. Lo que pasa es que, verás, alguna vez yo hice todo proyecto integrador con el formato de tesis y me arrastraron. No, que ya hay un formato para proyecto integrador, que no sé qué. Entonces, claro, ustedes tienen más de la cuenta, si te diste cuenta. Entonces, Sí. tienes que, tu trabajo que ya habíamos avanzado, como todos estábamos como perfil de tesis, tienes que aplicarle al proyecto integrador. Ahora, el formato de review también tienen que manejarse con proyecto integrador, mejor, si es así. O sea, todos los que van a hacer review tienen que manejarse como lo hemos estado llevando, tienen que manejarse con el formato que les envié de proyecto integrador. Eso. Esta tabla que les pongo acá, para los que hacen review, es solamente materiales y métodos, ¿no? No estarán poniendo todo el proyecto en una tabla. Dime. Ya, o sea, la duda nomás que tenía era respecto, ahí hay un ítem que es específicamente viabilidad, pero nosotros habíamos redactado la viabilidad en una justificación, entonces no sé si es aparte o esa parte de Tienes la... que, verás, si te pone en proyecto integrador aparte, tienes que poner aparte. Si en el perfil de tesis es aparte, te pones aparte ya. Claro, pero, Porque o eso sea, está se dentro del redacta planteamiento del por problema, me separado. parece. No, dentro de la justificación. Ajá, o sea, es que en el formato que usted nos dijo que le pongamos a la viabilidad dentro de la justificación como un párrafo. Entonces, no sé si eso le pasamos abajo o simplemente le dejamos así, redactamos de nuevo la viabilidad en otras palabras y así. No, verás, no sé si la viabilidad estuvo dentro del planteamiento del problema. En el En formato la parte que... porque en la parte de planteamiento del problema creo que era así, justificación y planteamiento del Ujú, problema, me parece. sí, Mejor déjale ahí porque si es viabilidad, déjale ahí porque es parte del planteamiento del problema.
Si te metes en cualquier libro de redacción científica, está así. Entonces, más bien, dejémosle ahí. Pero en proyecto integrador te pide viabilidad. Sí, me pide como un ítem, o sea, separado Ya, totalmente. escríbele alguna otra cosa ahí. O sea, bueno, Ya, sácale un poco ahí, porque si te pide, después nos revuelca. ya, ya, Doc. Ya, Eso pero no. normalmente está dentro del planteamiento del problema, es parte del planteamiento del problema. Eso necesito que le tengan bien claro. Ok. Ya. Entonces, trabajen en materiales y métodos. Nuevamente, la próxima clase necesito revisar eso, comienzo a revisar. Y ya mando el drive para los tutores, para que les califiquen a ustedes cómo van avanzando en estos capítulos. No sé si alguien tenía que presentar, como les decía, la parte de... A mí me faltaba, Doc, todavía no hemos revisado. No sé si habrá alguien. ya, bueno, entonces ponle la presentación.